Buenas tardes, profesor. Este es mi tarea del video explicando lo que es un esquema, un resumen y una síntesis de la semana 14 a 18 de diciembre. Voy a empezar por explicar qué es un esquema. La palabra esquema viene del origen latino, schema. Un esquema es una representación gráfica o simbólica que puede ser de cosas materiales o inmateriales. Tiene dos sentidos diferentes de manifestarse o de uno como persona manifestarlo o usos. En la arquitectura se presentan esquemas también, y en lo que es una organización también se presenta lo que es un esquema. Por otra parte, un esquema es una idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. El concepto de esquema también se utiliza para referirse al resumen de un escrito, discurso o teoría, que se entiende con solo líneas de caracteres, de sus caracteres más significativos o de sus palabras más importantes. Ya, un esquema conceptual es un sistema de ideas, un conjunto organizado de conceptos universales que permiten una aproximación a un objeto particular. Se trata de un paquete teórico abierto que puede ser puesto a prueba en la vida cotidiana. En el ámbito de las enseñanzas, el esquema es una técnica muy adecuada para estudiar y memorizar los temas nuevos, ya que nos da la posibilidad de asociar ideas y relacionarlas entre ellas para dar lugar a la clasificación ordenada que facilite su comprensión. Hacer un esquema también requiere el aprendizaje de ciertas técnicas y, por supuesto, la práctica, pero es una apuesta que nos devuelve un esfuerzo con creces a lo largo de la vida académica. Antes de comenzar a realizar el esquema propiamente dicho, debemos leer el texto o fuente con la mayor atención posible para comprender en profundidad y de este modo detectar esas divisiones que nos permitan descomponerlo en muchas partes. Subrayar las frases que nos parezcan más relevantes es un muy buen consejo. Puede tratarse de palabras individuales o incluso de oraciones completas, siempre que las consideremos claves para la comprensión del tema. Ya, la capacidad de la síntesis es casi tan importante como la de la comprensión del texto. El esquema debe consistir de una serie de puntos expuestos, construidos a partir de las palabras claves o frases muy cortas interconectadas para que la lectura sea ágil. Paso a explicarle lo que es un resumen. Bueno, el resumen es una síntesis elaborada que se obtiene a partir de las ideas principales subrayadas de un texto o de las notas tomadas en una exposición. Para elaborarlo de la manera más correcta, se debe comprender el orden de las ideas, asimismo observar la conexión existente entre ellas, que han sido expuestas en diferentes párrafos del mismo modo. Se debe organizar el material, redactar con exactitud y brevedad solo las contribuciones básicas del autor en la materia tratada, con frases cortas y sin juicios críticos. No obstante, la longitud del resumen puede variar. Generalmente no supera más del 25% de la longitud del original. El resumen debe mostrar los vínculos lógicos entre las ideas explicadas en el texto inicial, aunque esto implica cambiar el orden en que aparecen. La escritura debe adoptar un tono independiente y objetivo desde el punto de vista del autor del texto base. En este mismo contexto es importante mencionar que en caso de incluir trozos textuales, estos deben ir entre comillas. Por ejemplo, en el lenguaje del periodismo, la entrevista de un noticiero resume la misma y se redacta con las pautas mencionadas anteriormente. Los resúmenes pueden ser producidos para diferentes propósitos, tales como
para presentar una obra literaria, en cuyo caso se resume su trama. Asimismo, para mostrar un artículo científico, en este caso se llama un resumen documental o abstracto. Este detalla los objetivos de la investigación y el problema que se está abordando. También se presenta para mostrar un grado suficiente de comprensión de la lectura en la escuela y para sintetizar la información para su posterior estudio o consulta. Síntesis. Bueno, el concepto de síntesis tiene un origen de latino síntesis y según se cuenta, sus raíces más remotas se encuentran en el vocablo griego. El término hace referencia a las presentaciones de un todo gracias al destaque de sus partes más interesantes o sobresalientes. En otras palabras, puede decirse que la síntesis es la conformación de algo completo a raíz de los elementos que se han quitado durante un procedimiento previo. Una síntesis se entiende como un juicio o afirmación, su exposición contraria u opuesta. Se identifica con el nombre de antítesis. La síntesis es aquella proposición que consigue reunir y combinar sus juicios previos. La noción de síntesis también se emplea de manera similar al resumen, ya que puede tratarse de la compilación de un texto u otra pieza. La síntesis de una materia literaria, por ejemplo, expresar sus ideas principales. El resumen, en cambio, es la presentación reducida y abreviada de todos los contenidos. Tengo que presentar una síntesis de un libro a la editorial, es decir, sacar sus temas más importantes de ese libro. Gracias, profesor.